Ok, continuamos. Las mismas creo que ya se fueron algunas, ¿verdad? Se desesperaron. O algunas se fueron a tomar el café, no sé. Ok, vamos a continuar. Mm, bien. Por cierto, ahí en el WhatsApp les mandé unos links. Son de las conferencias que hemos tenido anteriormente. Para que puedan, si quieren repasar algo o si quieren recordar algo, ahí lo pueden consultar. ¿Sale? Ok, maestro. Bueno, vamos a continuar. Bien, estábamos hablando de que los bytes, el byte es la unidad de almacenamiento que maneja la computadora. Entonces, el byte prácticamente es la parte fundamental con lo que se va a medir todo lo que nosotros tengamos de información en nuestra computadora. ¿Ok? ¿A qué equivale un byte? Bueno, en sí para lo que es la cuestión de tecnología de una computadora, eh, la computadora transforma los bytes en 8 bits. ¿Se acuerdan por ahí que les manejé un concepto en donde se representaba tipo un switch como encendido o apagado? Eso lo vimos en la clase anterior. No sé si recuerden. ¿No? No estaban las mismas, estaban las otras 10. Hola. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo dijo de encendido y apagado? Sí, o sea, acuérdense que les dije, bueno, la computadora interpreta la información, o sea, más que nada ya lo que es a nivel técnico, la información la representa como ceros y unos o encendidos y apagados. Un 1 representa un encendido, un 0 representa un apagado. Son valores que en conjunto la computadora toma como lo que es un byte. Por ejemplo, la letra A está representada por un carácter. Ese carácter está representado por un conjunto de 8 bits, o sea, 8 unos y ceros, ¿sí? Combinados para llegar a formar lo que es el símbolo de la letra A. Lo que pasa es que la computadora maneja para trabajar un sistema binario y es con eso con lo que se trabaja. ¿Ok? Por eso es que es de esa manera como trabaja la computadora. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a usar información, por ejemplo, cuando decimos, no, es que mi archivo tiene tantos bytes, bueno, dependiendo de la cantidad de bytes que tenga tu archivo, es la equivalencia que le vas a dar de acuerdo a esta tabla. En internet pueden encontrar otras tablas, bueno, yo localicé esta rápidamente. Un byte es la unidad de medida básica en la computadora. Todos ustedes conocen lo que es un metro. Sí, ¿Sí? ¿Para qué usamos el metro? es una unidad de medida, ¿no? ¿Qué mides con el metro? La longitud. La longitud, la distancia, ¿sí? Con eso se mide el metro. Perdón, para eso se ocupa el metro. Si queremos medir, por ejemplo, agua, ¿qué utilizamos? Los litros. 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 Y si queremos pesar tomates, ¿qué utilizamos? Kilos, ¿Kilo? kilos, Todas están de acuerdo que para medir cuánto pesan los tomates utilizamos el kilo, kilos o gramos. kilos o gramos.
kilos o gramos. A ver, ¿las demás qué opinan? La unidad de medida del peso, ¿cuál es? O sea, para pesar algo, ¿cuál es? ¿No? ¿Puede ser kilowatt, maestro? No. A ver, tengo... Kilogramo. ¿El kilogramo es la unidad de medida? Masa, maestro. ¿Vale? Masa. ¿El kilogramo es la unidad de medida? Sí, es el kilogramo, ¿no? ¿Qué es el kilogramo? ¿Todas están de acuerdo que es el kilogramo? Sí, Sí, ok. ¿Saben ustedes lo que es un prefijo y un sufijo? sí. Un prefijo. A ver, díganme qué es un prefijo. ¿Qué es un prefijo, dijo maestro? Sí, un prefijo. Ah, son unas letras o palabras que se le agregan a otra palabra antes para determinar como que su origen. Ok. Entonces estamos de acuerdo que el kilogramo es la unidad de medida del peso, o sea, de que quiero pesar algo, tomates, azúcar, frijol, todo lo pesamos por la unidad de medida que es el kilogramo. ¿Sí están seguros? Sería el gramo, ¿no? Exactamente. ¿El kilo que viene siendo? Un kilogramo. No, el kilo que viene siendo, Serían los 1000 gramos. que se le antepone al gramo. De esa misma manera trabajamos con el byte y vemos que el segundo renglón nos maneja el byte. ¿A cuánto equivale el prefijo kilo? Cuando ustedes dicen un kilo de tomates, ¿cuántos gramos están involucrando en ese kilo de tomates? 1000 gramos. 1000 gramos. Cuando decimos un kilómetro, ¿cuántos metros hay en ese kilómetro? 1000 metros. Correcto. Y cuando decimos un kilobyte, ¿cuántos bytes estamos hablando? Bueno, ahí su tabla dice que 1024. 1024. Prácticamente es lo mismo 1024 que 1000. Bueno, no es lo mismo, pero más o menos se toma como referencia el 1000. Y por eso es que se le agrega el prefijo 1000, kilobyte. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces por eso es que se le nombra kilobyte, porque son aproximadamente 1000 bytes, ¿sí? Y de ahí tenemos el término megabyte, en donde un megabyte ya son 1024 kilobytes, o sea, 1024 de los anteriores. Y si lo vemos en la última columna dice equivalencia en bytes, o sea, son 1.000.000 de bytes. ¿Me estoy explicando o ya las hice bolas? Simplemente analicen la tabla que les puse ahí. Sí está entendible, maestro. Ok. ¿Cómo lo vamos a abreviar? Bueno, si quiero hablar de un byte, usamos la letra B. Si quiero hablar de un kilobyte, así como ponemos kilogramo, aquí en vez de KG sería KB, ¿no? Un megabyte, estamos hablando ya de 1.000.000 de bytes, sería MB. Si estamos hablando de gigabytes, sería GB. Y así sucesivamente vamos con terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte. ¿Ok? Son los múltiplos que tenemos para hablar de la unidad de la información, de unidad de medida de la información. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. No, profe. Ok.
pasamos a otra diapositiva. Esta la voy a pasar, ahorita regresamos para esta. Miren, encontré una información que me parece interesante, a ver si la pueden comprender un poco mejor. Me dice unidades de medida de almacenamiento. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de que la computadora a nivel técnico trabaja con ceros y unos? Por eso el monito ahí está con ceros y unos, o sea, es un código binario. Binario porque es de dos, solo hay ceros, solo hay unos. A ver, ¿quién me ayuda a leer el primer cuadrito, por favor? Yo. Adelante. Como hemos dicho, para la computadora todo es información, por lo tanto las cosas en la compu se miden en relación a la información. ¿Cuánta información cabe en un dispositivo? ¿Con qué velocidad se lee o se procesa esa información, etcétera? Ok. ¿Qué más? ¿En qué me quedé, profe? Es que sin querer apagar el micrófono. Ok. No, terminaste el primer diálogo. Ah, viene el segundo. Es que ya no alcanzo a leer. Estoy ciega. A ver, Dice Andrea. Lina de las... Una. Una de las unidades de medida principales es la del almacenamiento. Correcto. Entonces, cuando almacenamos algo, vamos a decir que esa información se mide en bytes, básicamente. Pero ya dependiendo de la cantidad que sea, sería kilobyte, megabyte, gigabyte, según la cantidad. Ok, a ver, Andrea, continúa, por favor. Andrea, ¿está ahí? Sí, maestro. El byte es la unidad mínima de información. Representa, Es el byte y otra cosa es el bit. perdón. Dice El bit es la unidad mínima de información. Representa a 1 o a un 0. El nombre viene de binary. digit. Binario en inglés. ¿Ok? Recordemos que, a fin de cuentas, la computadora solo emplea estos dos dígitos para representar todo. ¿Ok? Entonces, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo, es un conjunto de unos y ceros. Claro, la computadora se encarga de transformarlo, ¿verdad? O sea, a nosotros no nos deja la bronca de que, ay, a ver, ¿cuántos unos hay? ¿Cuántos ceros hay? A ver, entonces es una A, o es una B, o es un cero. Entonces, esa chamba la hace la computadora. Nosotros simplemente nos encargamos de ver la información ya digerida. O sea, ya los monitos, los textos, todo lo que nosotros vemos, ya la computadora se encargó de procesarlo. Y por eso decimos que la información que está en la computadora es información digital. O sea que nada más se manejan unos y ceros, pero a final de cuentas nosotros lo transformamos a la forma que nosotros lo entendemos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí o hay preguntas? Profe, ¿Sí? ¿pasó lista? ¿No? Ah, bueno, gracias. No se preocupen por la lista, preocúpense por aprender. Eso es lo importante. Bueno, gracias. Ok, Daisy, ¿puedes continuar, por favor? ¿Está Daisy? Sí, maestro, dice, pero ¿por qué el 1 y el 0? Como dijimos antes, una computadora realiza todas sus tareas empleando impulsos eléctricos. Estos impulsos tienen solo dos estados, encendido y apagado. El 1 correspondería a la presencia de un impulso y el 0 a la ausencia. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les mencionaba yo? Vean la información como un switch o un interruptor de su casa cuando encienden o apagan la luz. O sea,
Encienden la luz, hay información. Apagan la luz, bueno, hay información, pero es neutra, ¿no? O sea, no hay ausencia de información o ausencia de pulso eléctrico. Valeria, continuamos, por favor. Valeria, ¿sí está? Valeria, Mande. continuamos, por favor. Creo que no está Valeria. Sí, profe. Vamos. Es que me está fallando mucho el internet y pues luego escucho muy poquito. Ok, a ver, Viviana, continúa, por favor. Viviana tampoco está. Sí, sí estoy, profe. Es que se le escucha entrecortado. Ok. ¿En qué parte, maestro? Es que no Estamos alcanzo a ver bien. en el quinto cuadrito, o bueno, cuarto cuadrito si no contamos el primero, en donde está el 1 y 0 solitos. Allá. Pero como con 2 dígitos no vamos a ninguna parte, lo que se hace es formar grupos de 8. Esto se conoce como byte, que se traduce al español como octeto, aunque se suele usar siempre byte. Este byte es el número 07. ¿Ok? Entonces, ahí les dice claramente, o sea, trabajar 0 y 1, pues a dónde íbamos a llegar. Pero entonces se hacen agrupaciones de 8 bits. Entonces un conjunto de 8 unos y ceros combinados. Y entonces ya empezamos a formar las palabras, las letras, perdón, y los números que podemos utilizar. Ok, a ver, Ingrid, continuamos. Ingrid, si está aquí. Sí, maestro. A ver el último cuadrito, por favor, Ingrid. Los soportes de almacenamiento como los discos duros, los pendrive o memorias flash y los CDs y DVDs indican cuánta información pueden contener con byte o usando sus diferentes múltiplos. Igualmente, la información que guardamos en dichos soportes se mide en byte o en cualquiera de sus múltiplos. Entonces, ahí vemos que, pues lo que habíamos comentado, ¿no? El disco duro, las memorias y los CDs son soportes de almacenamiento y la información se va a guardar en bytes, pero pueden ser utilizados los múltiplos como los kilobytes, megabytes, terabytes, gigabytes, etcétera. Ok, pasamos a la siguiente. Yaeli, ¿está Yaeli? Yaeli no está. Bueno, Zaira. ¿Zaira sí está? Sí, profe. Zaira, continuamos, por favor. Dice, a la hora de hablar de los múltiplos de los bytes, que son aquellos que se usan habitualmente para indicar el peso de un archivo o la capacidad de un dispositivo de almacenamiento, tenemos que ir despacio porque se trata de algo un poco complicado. No olvidemos que, como decíamos antes, el byte se considera en la práctica como la unidad más pequeña. Los bits son tan pequeños que solo se toman en cuenta para calcular. Ok. El otro, por favor, Zaira, te aprovechamos. Dice, empecemos por decir que existe una nomenclatura muy extendida para nombrar a los múltiplos, pero hay un problema, se usa con 2 equivalencias. La primera equivalencia es la oficial y en ella, como vemos aquí abajo, 1000 bytes forman un kilobyte. Cada unidad es un múltiplo de 1000. Y termina esa parte, por favor. Aunque es la equivalencia oficial, no es la más usada, principalmente porque el sistema operativo más usado es Windows y esta no es la que utilizan. Sin embargo, sí la utilizan sistemas operativos como Ubuntu y Mac OS Yes. o Mac OS X en sus últimas versiones y otros programas. Ok, exactamente. Entonces,
Pues prácticamente lo que nos dice ahí es que lo que utilizamos son los bytes en los diferentes múltiplos. Y bueno, debemos de entender la tablita que ya les puse al principio y es la tabla que se vuelve a repetir aquí. Empezamos con bit y ahí está la diferencia. Fíjense cómo se escribe y no confundan. Bit viene de la contracción de dígito binario y representa un 1 y un 0. Y un bit se abrevia con la B minúscula. ¿Ok? Y luego viene el byte. El byte ya es el que se escribe con B mayúscula y nos equivale a un conjunto de 8 bits. O sea, si decimos 8 bits son un conjunto de ceros y unos. Y ya de ahí viene lo que habíamos hablado, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. ¿Preguntas, dudas? Chicas, Profe. preguntas. ¿Ah? Ok. Montserrat acaba de llegar. ¿Nos escuchas, Montserrat? Montserrat acaba de llegar. ¿Nos escuchas? Profe. ¿Podrían leernos los 3 primeros diálogos, por favor? Disculpe. A ver, Montserrat, yo creo que viene de media dormida. A ver, Yuli, continúa, por favor. Como decíamos, Windows no usa la equivalencia anterior, sino que emplea una más tradicional, por decirlo así. En Windows y en muchos otros sistemas y programas, un kilobyte equivale a 1024 bytes, y cuando una unidad es múltiplo de 1024, esta equivalencia es la más conocida por el público en general y la que se da por válida y única existente. Pero como hemos visto, no es así. La correcta es la de la página anterior. Su origen viene de los inicios de la computación, como la base de todo es el byte, y los bits solo pueden tener dos valores, 1 y 0. Se usaron potencias exactas de 2 para los múltiplos del byte. Como se puede ver, los nombres siguen siendo los mismos, pero a lo que equivalen es un poco diferente. Estas diferencias se pueden notar en los múltiplos más grandes. Ok. Bueno, entonces nos está repitiendo prácticamente lo mismo. Nos aclara que Windows trabaja un poco diferente, pero en términos generales, recordemos el prefijo kilo, mega, giga, tera. Kilo 1000, mega 1.000.000, giga 1.000 millones y tera 1 o 1.000 millones, perdón, 1 millón de información, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente. A ver, ¿quién está despierta? Valeria. No, Valeria no está. Elizabeth. Tampoco está Elizabeth. Cecilia. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Elizabeth, entonces nos lees la parte de arriba, por favor. Ok. Dice, unidades de medida de almacenamiento. Después de todo esto, es bastante posible que nos sintamos un poco confusos
y que nos preguntemos cuál es la equivalencia que debemos tomar como referencia. La respuesta es la que use nuestro sistema operativo. Toda la información relativa al almacenamiento se nos mostrará en la computadora usando la misma equivalencia, sea cual sea. Por lo tanto, siempre tendremos claro cuánto entra y en dónde. Además, si nos preocupa el tamaño exacto, hay que considerar que casi todos los sistemas nos muestran el peso de los archivos y la capacidad usando múltiplos, pero también el total en bytes, por lo que si queremos exactitud podemos obtenerla. Ok. Continúa, Elizabeth, por favor. Otra cosa diferente es si vamos a comprar un dispositivo de almacenamiento. Ahí ya puede haber problemas, pues la nomenclatura que se utiliza no suele estar expuesta de manera clara y sin ambigüedades. A pesar de que la mayoría de gente use Windows, lo normal es que la capacidad de los dispositivos se indique usando la equivalencia oficial, cada gigabyte equivalente a 1000 megabytes. Por eso en ocasiones nos encontramos con que un dispositivo de almacenamiento tiene menos espacio del que esperábamos, dejando aparte algún software incluido que necesite para funcionar. Eso. ¿Sigo, profe? Permítame tantito, por favor. ¿Una cada uno? Sí. Es que estas que sí pueden salir más chicas. Como que estas 4 en uno ya es la... Esa es ahorita. ¿Y esa es? ¿Nada más? Sí. ¿Cierto? Perdón, Elizabeth, ¿verdad? Continuamos, Elizabeth, por favor. Profe, Ay, Sí, dígame. es que lo que pasa es que tenemos clase ahorita a las 9 y ese profe es algo especial. Ah, ok. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí por el momento. Y bueno, ahí ya tienen actividad. Les voy a mandar actividad sobre los medios de almacenamiento y voy a pasar esta presentación para que terminen de verla, ¿ok? Profe, ¿lo de la tarea es a mano o puede ser en la computadora? A ver, ¿leyeron bien? Escribe en tu libreta. ¿Con qué escriben en la libreta? Hola. ¿Con qué escriben en la libreta? A mano. Ok. ¿Contestada la pregunta? Sí, profe. Ok. Saben, nos estamos viendo. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, maestro, que tenga buen día. Hasta luego.